Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en el momento que encuentren este video. En nuestro programa de didáctica de la música tenemos dos unidades. Una de ellas que habla sobre los géneros musicales que están relacionados con las diferentes zonas geográficas. Yo voy a mencionar la zona del litoral. Y en nuestro programa teníamos el chamamé, la chamarrita y el rasguido doble. Sin embargo, como mi clase ilustrativa va a ser a partir de mi instrumento principal, que es el piano, lo mismo ustedes van a hacerlo a través de sus instrumentos, entonces yo he tomado desde mi perspectiva y de mi modo de ver la música litoraleña un ritmo que es la polca litoraleña, polca paraguaya, o llamémosla de diferentes maneras. He tomado ese ritmo para entrar en la música del litoral porque considero que es, desde mi punto de vista, una forma musical que es de rápido acceso, es fácil de entender y posee para el alumno o alumna un éxito a muy corto plazo de poder resolver. En el video que les voy a mostrar voy a ilustrar una de las piezas y en las clases vamos a trabajar el resto de los otros géneros que he mencionado: chamamé, chamarrita y rasguido doble. La galopa es fácil de tocar porque es un ritmo, sobre todo de acompañamiento, un esquema que se repite, y en el piano ya lo van a ver, con una pieza que he elegido en particular que me permite ilustrarla y de esa manera al alumno poderla interpretarla en una clase. Bien, pero como ustedes saben, hablar de música es tomar realmente un medio de transporte que nos lleva a la vida del ser humano, eso ya lo sabemos, y en nuestras clases o en las clases que ustedes tengan que dar, el aula que les toque, primaria o secundaria, la música los va a llevar no solamente a hablar de los géneros, sino del hombre mismo, de su zona, su modo de vida, su lugar de procedencia. Entonces vamos a tener en cuenta a la hora de armar una clase, en este caso del litoral, diferentes ítems, diferentes ejes. Vamos a poder mencionar de manera ilustrativa, ustedes quizás con medios como el PowerPoint, antiguo PowerPoint, o un tutorial, sobre todo los que hayan en el YouTube, las diferentes características de esos lugares. Primero, la geografía. Y cuando hablamos de geografía es bueno que los argentinos sepamos qué zonas comprende, en este caso, el litoral. Hay que tener en cuenta también que los niños o jóvenes de diferentes puntos del país, sobre todo del sur o muy del norte, no tienen el acceso directo durante varios años de su vida, a veces sí, a veces no, a conocer esas regiones. Pero la música nos permite, y los medios de comunicación, estar más cerca de esas regiones. Entonces, hablamos de las zonas geográficas, sus provincias, sus ríos. Vamos a mencionar evidentemente el Parque Iguazú, las características de la zona, las cataratas, evidentemente. Al hablar de toda esa región vamos a mencionar bueno, las ruinas jesuíticas, los atractivos turísticos. Pero los atractivos turísticos tienen una doble función: conocer los lugares y crear en el argentino, en este caso, y en los niños, la curiosidad, el deseo de poder conocer. Parece una cosa muy naif, como se dice, pero sin embargo, a través de las ilustraciones, a través de los videos, creamos la ilusión de poder conocer, quizás la curiosidad, y despertamos en una clase de música cualquiera muchas inquietudes, preguntas, interrogantes, y además el deseo de conocer de las diferentes zonas de nuestro país. Es bueno tener en cuenta la flora del lugar, ¿no? Vamos a hablar seguramente de la yerba mate, pero a través de la flora dar a conocer la agricultura.
y por ende también la fauna autóctona, como el jaguarete, y a través de la fauna autóctona, bueno, hablar de la ganadería, por ende de la economía del lugar. Todos estos puntos son muy importantes que van a acompañar a la música, porque nos hablan del hombre, de aquel que conoce su lugar, que expresa con la música las características geográficas y los paisajes de su entorno. Esos paisajes se vuelven paisajes sonoros. También podemos mencionar los idiomas, porque el guaraní nos lleva a hablar de la población originaria y así entrar en otro eje muy importante y destacable, que es la cultura guaranítica, y además hablar lo que es la inmigración del siglo XX y cuáles son las comunidades de la Europa que han llegado y se han afincado, que tienen obviamente que ver con la producción musical y nuestros géneros musicales de esa región. Entonces, para hablar de, de estos géneros musicales, podemos mencionar e ilustrar para los alumnos primaria, secundaria, todos estos elementos importantes que hacen a la vida del ser humano que está en esa región. Podemos mencionar los instrumentos, que ya vamos a escuchar, y también sus formas de ejecución. Al entrar ya en la música, bueno, hay algunos caminos que se nos abren, ítems a tener en cuenta. Por un lado, la música del litoral, vamos a mencionar los antecedentes musicales, los orígenes que puedan tener, como decíamos, de las primeras habitantes, los originarios, los de influencia europea. Eso es para tener en cuenta. Por ende, los instrumentos que la ejecutaban o que la ejecutan hoy, el cordófono como el arpa, que en el caso del piano lo traduce bien por ser también un instrumento de la misma familia, la guitarra y sus modos de ejecución en el rasgueo y en los bordoneos. Vamos a tener en cuenta el acordeón con sus diferentes texturas y sus diferentes, en realidad, características. Los instrumentos acordeón a piano, los acordeón a botones, los diferentes tamaños. Es agradable los sonidos diferentes que podemos mostrar a los alumnos a través de, ya sea de grabaciones y ya sea de los links que podamos encontrar en internet. El contrabajo es un instrumento que se ha adherido a el conjunto litoraleño. Tiene una cierta característica, lo podemos nombrar porque es un instrumento que va a estar también en los géneros rioplatenses. Y quizás podamos mencionar instrumentos que hoy en el siglo XXI han adherido al conjunto de música litoraleña, como es la percusión, y armar un debate entre por qué la percusión y por qué no la percusión, quiénes están de acuerdo y cómo en realidad la percusión y qué instrumentos, el cajón y otros instrumentos de parches se han adherido a la ejecución con éxito o sin éxito. Es un punto de discusión importante. Entonces, al entrar en la música tenemos esos ítems para mencionar y mostrar, y otro punto importante de la música, la danza. Si el maestro de música, si el profesor puede mostrar algunos pasos de alguno de los géneros en cuestión, va a ser muy ilustrativo. También se puede indagar si entre el alumnado hay personas, jóvenes o niños que estén asistiendo a academias y que puedan ilustrarnos ellos mismos los primeros pasos, los pasos de base, los pasos básicos, perdón, y a partir de la danza, bueno, volver a los orígenes de la misma, ir hacia los atuendos, etc. Con la música se abren esa rama del arte también. Yo recomiendo, antes de mostrar en un video cómo se ejecutan estos ritmos o mostrar una danza en particular, ir hacia la apreciación musical.
ir primeramente a hacer, solamente escuchar algunas piezas folclóricas. Como decía anteriormente, es bueno y necesario, desde mi punto de vista, realizar una apreciación musical del género en cuestión, hacer escucharlo a los alumnos sin mostrar lo que es el aspecto visual que nos da un tutorial, un link de YouTube, etc. Quiero tomar, por último, unas reflexiones que he puesto en un material de trabajo que he sabido dar en un seminario de apreciación musical en la Universidad Nacional de Santiago del Estero para una diplomatura en folclore. Y quiero compartir con ustedes unas ideas que han sido parte de mis clases en ese seminario. Son reflexiones, ¿no? Porque la escucha es un elemento fundamental en el desarrollo y un acto vital durante todas sus etapas: la infancia, los años escolares, la vida adulta y la tercera edad. Por algo, el oído es el primer sentido que desarrollamos completamente en la fase embrionaria. Reeducando nuestra forma de escuchar, podremos mejorar nuestro aprendizaje, las habilidades del lenguaje, la atención, la energía, la concentración, la comunicación, la creatividad o el comportamiento social. Oír y escuchar son dos procesos diferentes. Oír es la percepción pasiva de los sonidos, mientras que escuchar es un acto voluntario que requiere el deseo de usar el oído para enfocar los sonidos seleccionados. Ya algo habíamos mencionado en el texto de Lucy Green. Y bueno, en otras palabras, escuchar es la facultad de seleccionar la información de sonidos que uno desea oír para percibirla de manera clara y ordenada. Escuchar es tanto la habilidad de captar información como la habilidad de filtrar la información irrelevante. Cuando las sensaciones son procesadas de manera fluida, los estímulos irrelevantes son bloqueados y podemos concentrarnos y enfocar. Podemos organizar y jerarquizar esta información en vez de sentirnos abrumados. El entrenamiento de escucha busca restaurar la habilidad del oído de escuchar en una forma eficiente, organizada y equilibrada. El objetivo es afinar la capacidad del cerebro para aprender más que el enseñar procesos específicos. Cuando la función de escucha es afinada o restaurada, el cerebro demuestra una habilidad de aprendizaje más efectiva ante la estimulación del medio ambiente. El oído se puede comparar a un dínamo que transforma las estimulaciones que recibe en energía neurológica encauzada a alimentar el cerebro. Oír es una acción pasiva que se ubica dentro del territorio de la sensación, mientras que escuchar es un proceso activo que se ubica dentro del territorio de la percepción. Los dos son totalmente diferentes. Oír es esencialmente pasivo, escuchar requiere una adaptación voluntaria, ya lo hemos dicho. Cuando oír da paso a escuchar, la conciencia aumenta, la voluntad se activa y todos los aspectos de nuestro ser se involucran al mismo tiempo. La concentración y la memoria, nuestra inmensa memoria, son testimonios de nuestra habilidad de escuchar. Es importante cuando decíamos en una de las clases que escuchar nos activa la vista, la visión. Al escuchar una música activamos la imaginación, podemos ver al instrumento, podemos llegar a ver cómo la mano del instrumentista se posa sobre el instrumento. También desarrollamos el oído interno, que algunos pueden ser oído absoluto, pero el oído armónico interno se desarrolla con ese proceso que al mismo tiempo es visual, porque el sonido nos da imágenes. Es por eso que a través de estos párrafos que he leído y reflexiones, podamos, sin lugar a duda, en nuestras clases, incentivar la escucha, ayudar a la escucha
y incentivar a la apreciación musical para crear evidentemente diferentes criterios de escucha, gustos estéticos. Bueno, entrar en un mundo que es un mundo de discusión importante para saber qué es, por qué es bello y por qué no es bello, que eso es tema de otra clase.